Sus ojos faltaban, su lengua faltaba, partes de su labio faltaban, y una porción de su cráneo estaba fracturada, y un pedazo de su cráneo había sido removido. Hoy tengo una historia realmente increíble. De hecho, es uno de los primeros misterios sin resolver que realmente captaron mi atención y me llevaron a investigar todos estos tipos de misterios sin resolver que existen. La versión corta de esto es que 9 excursionistas muy experimentados se internaron en las montañas y murieron en condiciones extremadamente misteriosas. Existen fotos y entradas de diario. Quiero decir, hay una gran abundancia de pruebas, pero nadie puede darle sentido, y hasta el día de hoy, sigue siendo una de las cosas más interesantes que he encontrado en Internet. En 1959, 10 excursionistas decidieron emprender un recorrido de 190 millas por los montes Urales, en la parte norte de la Unión Soviética. Ahora, esto no era unas vacaciones, era más bien una misión para este grupo de excursionistas experimentados, porque al completar este recorrido de 190 millas, recibirían su certificación de excursionista de nivel 3, que en ese momento era la más alta en el país. Así que serían la élite del montañismo. Entonces, el 25 de enero partieron en esta travesía de 16 días y 190 millas. El grupo estaba de buen ánimo. En las fotos, ellos se veían felices, estaban en el rumbo correcto, todo marchaba bien, y luego llegaron a una especie de punto crítico en el viaje. Llegaron a un paso montañoso, que de hecho, fue posteriormente renombrado como el Paso Dyatlov, en honor al líder del grupo. El líder se llamaba Igor Dyatlov. Así que llegaron a este paso montañoso y sabían que tenían que atravesarlo, tenían que negociar ese paso. Y entonces montaron el campamento. El plan era que temprano a la mañana siguiente intentarían atravesar ese paso montañoso y con suerte, en el transcurso de un solo día, lograrían cruzarlo y montar el campamento al otro lado. Así que temprano de la mañana siguiente se levantaron y comenzaron su ascenso por ese paso montañoso. Pero, desafortunadamente, un sistema meteorológico muy malo llegó y los desvió de su ruta, y de hecho, los empujó hacia una pendiente distinta que la tribu local Mansi llamaba la Montaña de la Muerte, y así fueron desviados de su curso. No iban a lograr llegar al paso montañoso, y entonces ocurre una de las primeras cosas extrañas. Por alguna razón, este grupo de excursionistas experimentados, que deberían haber sabido que lo mejor en ese momento, debido al mal tiempo y al desvío de la ruta, era descender de la montaña y encontrar un lugar más protegido para pasar la noche. Porque en ese momento tenían que montar el campamento en algún lugar, pero por alguna razón deciden quedarse en la ladera expuesta de la Montaña de la Muerte, lo que significa que estarían instalando el campamento no solo en una zona terriblemente ventosa, con riesgo de avalanchas y muchas otras cosas que podían suceder, sino también expuestos a temperaturas de menos 40 grados. Estaban completamente a la intemperie, siendo golpeados por los elementos, pero por la razón que sea, montaron el campamento justo en las laderas de la Montaña de la Muerte. Así que, cuando los excursionistas no se presentan en el punto de encuentro en el momento predeterminado, las personas que debían reunirse con ellos, al ver que no aparecían, dieron aviso a las autoridades. Se hizo notar que no habían llegado a la cita, pero como este era un grupo experimentado, no se consideró necesario enviar de inmediato un equipo de búsqueda. Fue más bien como, de acuerdo, deberían haber estado aquí, pero son 9 personas, saben lo que hacen, pronto llegarán. Pasan 3 semanas y todavía no se sabe nada de estos 9 excursionistas. En ese momento se organiza una misión de búsqueda, incluso con unidades militares para localizarlos, y relativamente rápido, el equipo de rescate se topa con el campamento en la Montaña de la Muerte, y lo que encuentran es simplemente espeluznante. Lo primero que notan es que la tienda en la que habían estado fue rasgada, pero desde el interior, lo que significa que alguien desde dentro la cortó. Y dentro de la tienda, ordenadamente apilado, estaba todo su equipo de clima frío, o al menos la mayor parte, sus botas y chaquetas. Todo estaba allí.
y no había rastro de los excursionistas. Y luego, cerca del campamento, literalmente saliendo de la tienda, había un conjunto de huellas que descendían hacia el bosque. Y los investigadores, al examinar esas huellas, pudieron determinar un par de cosas. Una, que la mayoría de los excursionistas iban descalzos o con un solo zapato. Además, el ritmo, observando el espacio de sus pasos, su andar, digamos, indicaba que se trataba de un grupo de personas caminando con calma. Esto no fue una huida de pánico del campamento, fue un caminar tranquilo, alejándose de la tienda, sin la ropa adecuada, probablemente sin zapatos, bajando hacia el bosque en una ladera expuesta de montaña con temperaturas de -40 grados. Entonces, los investigadores comienzan a seguir estas huellas hacia el bosque y los lleva a un área justo al borde del bosque, bajo un gran cedro, donde había evidencia de una fogata. Y alrededor de esa fogata estaban los cuerpos de dos de los excursionistas. Solo llevaban ropa interior. Estaban descalzos, y sus manos estaban raspadas, las palmas severamente dañadas, y el árbol que estaba junto a ellos mostraba señales de que alguien había intentado treparlo. Muchas de las ramas estaban arrancadas, como si alguien hubiese intentado desesperadamente trepar al árbol sin éxito, como si hubieran intentado refugiarse de algo o de alguien en el suelo. Pero obviamente no lo lograron a tiempo. A pocos cientos de pies de esa fogata, los investigadores encontraron los cuerpos de otros 3 excursionistas. Ellos también estaban escasamente vestidos, y por la forma en que sus cuerpos se congelaron, parecía que en realidad estaban intentando regresar al campamento. Los investigadores notaron que uno de esos 3 tenía una herida en la cabeza consistente con alguien golpeándole repetidamente. Otro de los 3 presentaba un extraño moretón rectangular en el costado. Y curiosamente, aunque estaban mal vestidos, cada uno llevaba puesta ropa de los demás. Era como si todos hubieran tomado, colectivamente, las prendas equivocadas y, además, no las suficientes. A pesar de lo extraño de los 5 cuerpos encontrados y de lo que llevaban puesto, o mejor dicho, lo que no llevaban, se determinó que todos habían muerto de hipotermia y que no había señales de homicidio. No fue hasta mayo, cuando el clima se suavizó un poco y la nieve comenzó a derretirse, que los investigadores pudieron localizar los cuerpos de los 4 excursionistas restantes. Y en realidad, fue la condición en que se halló a este segundo grupo lo que transformó el misterio en una leyenda urbana, porque no tenía ningún sentido la forma en que fueron encontrados. Los 4 restantes fueron hallados en un lecho de arroyo que llegó a conocerse como la Madriguera de Dyatlov. Estaban enterrados bajo unos 4 metros de nieve. De esos 4 cuerpos, uno simplemente había muerto de hipotermia, muy parecido al primer grupo. Sin lesiones graves, simplemente falleció congelado. Pero los otros 3 no fueron así. El 7º excursionista tenía una fractura de cráneo que ocurrió justo antes de morir. El 8º tenía fracturas de pecho tan graves que parecían las lesiones de alguien atropellado por un coche. La 9ª fue, sin duda, la más desafortunada. No solo tenía el pecho aplastado, sino que le faltaban los ojos, la lengua, parte del labio, y un fragmento de su cráneo había sido fracturado y removido. Aún más extraño, en este segundo grupo, todos llevaban prendas de los demás, lo que indicaba que murieron en distintos momentos, como si uno hubiera muerto, y los demás tomaban su ropa y se la ponían. Luego moría otro y se repetía el mismo proceso. Y todavía más inquietante fue que la ropa presentaba rastros de radiación. El gobierno soviético cerró rápidamente el caso. Alegaron, ya fuera un desastre natural, o quizá la incompetencia de los excursionistas como causa de la tragedia. Pero en realidad
Nadie lo creyó. Ni las familias, ni los amigos, ni la población soviética en general pensaban que esa pudiera ser la verdadera explicación. Al principio, después de que se cerró el caso, el pueblo soviético empezó a creer en un par de teorías. Una de ellas decía que la tribu local Mansi, que vivía en la zona, quizá había emboscado a los excursionistas y los había matado. Eso podría explicar por qué los excursionistas abandonaron su tienda tan repentinamente, sin vestirse, y también las heridas del segundo grupo. Eso podría explicarse como un ataque de la tribu Mansi. Pero había varios problemas con esa teoría. Primero, la tribu Mansi era conocida como un pueblo increíblemente pacífico. Sería muy poco característico de ellos. Además, no había huellas adicionales en la nieve que llevaran al área. Solo estaban las huellas de los propios excursionistas. Otra teoría popular era la de una avalancha repentina y violenta que el grupo no pudo prever. La habrían escuchado en el último momento, cortaron la tienda y salieron corriendo. Pero el problema con esa teoría era que en la línea de árboles cerca del bosque hacia donde caminaron, no había señales de daños en los árboles. Tampoco había restos de avalancha como debería haber habido. En esa zona, además, los lugareños, como la tribu Mansi, no reportaron ninguna avalancha. No escucharon ninguna. Y de hecho, históricamente, nunca se había registrado una avalancha en esa región. Incluso en décadas posteriores, jamás se documentó una avalancha allí. Otra teoría popular era que la razón por la cual abandonaron la tienda fue porque, cuando sufres de hipotermia, paradójicamente puedes llegar a sentir que tienes demasiado calor y empiezas a quitarte la ropa antes de sucumbir al frío. Pero, nuevamente, eso no explica las graves lesiones del segundo grupo. Y por supuesto, como ocurre con cualquier misterio sin resolver de esta magnitud, surgieron teorías que iban desde un encubrimiento del gobierno hasta un ataque de un yeti o incluso una abducción extraterrestre. El caso fue cerrado, y el gobierno soviético dio una explicación bastante ambigua sobre lo sucedido. Las autoridades afirmaron oficialmente que la causa de muerte de los excursionistas fue una fuerza natural apremiante que no pudieron superar. Esa misma forma de expresarlo resulta escalofriante, ¿no? No dijeron desastre natural, sino simplemente fuerza natural, lo cual es una manera muy peculiar de describirlo. De cualquier modo, el caso quedó cerrado y así permaneció. Pero en 2019, Rusia decidió reabrirlo oficialmente. Anunciaron que iban a llegar al fondo del asunto, ya que se trataba de un caso muy conocido en el mundo de los misterios sin resolver. De hecho, si buscas en Google los 10 mayores misterios sin resolver, el paso Dyatlov va a aparecer en esa lista. Es simplemente uno de los casos más famosos y enigmáticos que existen. Y así, Rusia reabrió oficialmente el caso en 2019. Pero solo estuvieron dispuestos a considerar 3 teorías: una losa de hielo o de nieve que se desprendió y cayó sobre ellos, una avalancha o un huracán. Pero, lamentablemente, a pesar de la investigación y el esfuerzo realizado, no llegaron a ninguna conclusión definitiva. Básicamente lo cerraron, mejor dicho, lo volvieron a cerrar, casi de la misma forma en que lo hicieron en los años 50. Sí, alguna fuerza natural causó esto. Y ahí quedó. Fue realmente insatisfactorio. La única conclusión real que dieron en 2019 fue que no había indicios de actividad criminal. Así que, según ellos, lo que ocurrió fue algo natural, no criminal. Con eso, el misterio hoy en día permanece técnicamente cerrado. Pero de manera no oficial, yo diría que este misterio está muy lejos de estar resuelto. Y me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes que sucedió en el paso Dyatlov. Así que eso es todo, amigos.
Les animo a investigar más sobre este caso, el Paso Dyatlov. Es realmente fascinante. Y por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. También activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna de estas historias. Voy a estar publicando contenido cada semana, desde misterios hasta relatos de miedo, cosas perturbadoras y escalofriantes. En general, temas oscuros e interesantes serán el enfoque de este canal. Eso es todo, amigos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana.